El lawfare o la guerra judicial se ha venido dando contra el pueblo saharaui en su conjunto desde que comenzó el proceso, desde que se fundó el movimiento de liberación saharaui. Y esto me remonto al franquismo directamente. El propio franquismo ya inició procesos judiciales contra el Frente Polisario por ser una panda de nómadas que intentaban socavar la unidad española, cuando en realidad el Sáhara no pertenecía a la integridad territorial de España, sino que era un territorio pendiente de descolonizar como le habría pasado a cualquier territorio africano. De ahí que sea la última colonia en el continente africano, ¿no? Entonces, y luego prosiguiendo, podemos decir perfectamente que no es un paso de la actualidad, es decir, que lo que estamos viendo ahora mismo de Pedro Sánchez, Podemos y hoy día Sumar, no es un paso más, no es simplemente un paso dado aleatorio, por supuesto que no, sigue una ruta desde los acuerdos entre la Casa Real marroquí y la Casa Real española, con Juan Carlos a la cabeza y heredero del franquismo. Por lo tanto, podemos ver perfectamente una similitud entre continuar y permitir que España, por un lado, como potencia colonizadora, que no ocupante, continúe obstaculizando el acceso de los saharauis a su legítimo derecho a través de financiar al agente marroquí. Y este agente marroquí ha sido tan financiado que se ha permitido el lujo incluso de infiltrarse en las propias instituciones españolas para judicializar casos como por ejemplo el del presidente de la República Saharaui, que podemos ver perfectamente en el año 2021 cómo se reabre un caso ya archivado por no falta de pruebas, es que directamente demostradas inexistentes. Y no solamente ha ocurrido con eso, también ocurrió con las amenazas del famoso Altamirano, voceras del agente marroquí, cómo amenazaba con que iba a judicializar denunciando a las familias, tanto saharauíes como al Frente Polisario, como a las familias españolas, con el programa Vacaciones en Paz. Y aparte de eso, también lo hemos podido ver con los famosos 300 canarios, que a día de hoy se sigue teniendo que desmentir porque no existe ningún tipo de prueba, los famosos 300 canarios asesinados. Hoy por hoy esa asociación que lidera esa denuncia se sabe perfectamente que ha sido instrumentalizada a través de Rabat para simplemente socavar la unidad entre la sociedad civil española y la sociedad civil saharaui para no tener levantamientos ni oposición. Del mismo modo que hemos podido ver que también Marruecos ha denunciado ante la Comisión Europea, y hablando a un poquito más grande, a la Comisión Europea denunció derroche y corrupción de la ayuda humanitaria en los campos de refugiados, algo que no solamente ha sido archivado, sino que la propia Unión Europea ha tenido que salir con un desmentido. Y eso mismo ocurrió con las denuncias a la ONU, en el que Marruecos también intentó judicializar el caso, hacer guerra jurídica con el Frente de Liberación Saharaui, denunciándolo por el uso de menores como efectivos militares, sin pruebas y además desmentido por la propia ONU. Por lo tanto, sí que podemos decir perfectamente que Marruecos ha utilizado el famoso lawfare o guerra judicial y que además le ha servido muy bien porque esto ha pasado a la política. Propios políticos, como por ejemplo diputados de Ciudadanos, han empleado en las mesas de congresos términos como grupos terroristas para el Frente de Polisario, siendo este reconocido por todos los organismos hoy vigentes como único y legítimo representante del pueblo saharaui y que lejos de ser terrorista ha estado utilizando las herramientas que tenía a su mano para ejercer la resistencia como lo haría cualquier frente de liberación en África. Por otro lado, podemos encontrarnos un caso mucho más reciente, ¿no? El pasado 8 de abril, el grupo ultraderechista Vox en Cantabria ha tenido la desfachatez de calificar al Frente Polisario como grupo terrorista y oponiéndose a una exposición de imágenes en el Pleno de Cantabria. Por lo tanto, sí podemos decir perfectamente que existe un lawfare o guerra judicial contra la causa saharaui, contra el pueblo saharaui, porque también lo hacen contra los refugiados, a los que han sacado muchísima propaganda, en las que no solamente se nos ha calificado como secuestrados o como secuestradores, como terroristas o como víctimas del terrorismo, también se nos ha calificado como niños prostituidos y vendidos a familias de exteriores. Quiero decir, sí ha habido una propaganda bastante feroz y bastante salvaje criminalizando a la resistencia saharaui,
criminalizando al Frente de Liberación y criminalizando a nuestros legítimos representantes y a nuestra república. Por lo tanto, yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa y decir la narrativa tal y como es para saber a qué nos estamos enfrentando.